sus lugares. Una de las cosas que destaca este pasaje es el hecho de que la Biblia, después de la resurrección, porque no solo es la cuestión de la resurrección, después de la resurrección, los 4 evangelios se esfuerzan por señalarnos que el cuerpo de Jesús era físico, que no era solo un cuerpo espiritual, porque cualquiera podría hablar de un fantasma, como pensaron los discípulos en algún momento. Alguno puede creer que solo el espíritu que se muestra, pero no es corpóreo, es decir, no es físico. Al menos Juan solamente se enfoca aquí en este pasaje, se enfoca solamente en señalarnos que Jesús le dijo a Tomás que metiera sus dedos en su costado, en sus manos, donde estaban las heridas de los clavos, donde estaba la herida de la lanza. Lucas se esfuerza un poco más en esto al decirnos que Jesús incluso comió delante de ellos. Juan también en el siguiente capítulo, cuando habla de la pesca que tuvieron, una segunda pesca milagrosa que tuvieron los discípulos, él comió con ellos. De hecho, algunas versiones, cuando hablan de Hechos 1, 6 y 7, que Jesús estaba con los discípulos ahí en Getsemaní, eso nos lo dice hasta después que regresaron de Getsemaní a Jerusalén, estaba comiendo con ellos. Muchas versiones dicen esto, los que están basados en el Textus Receptus o en el texto bizantino, no hablan de que estaba comiendo con ellos, pero dice, mientras comía les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo, la cual habían oído de él. Entonces, una cosa importante es que en varias ocasiones Jesús comió con los discípulos, tenía un cuerpo físico. Una de las cosas importantes en esto es entender que Jesús tuvo un cuerpo físico antes de morir en la cruz y tuvo un cuerpo físico habiendo resucitado, porque es necesario que nosotros entendamos una realidad a partir de esto. La semana pasada hablamos de que nosotros celebramos a Jesucristo en su resurrección, pero tenemos que tener el cuadro completo de la resurrección. Jesús murió y resucitó en un cuerpo físico. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es el primogénito entre los muertos porque todos los que fueron resucitados, ya sea en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo, ambos resucitaron, ambos a un joven. Uno fue a la viuda allá en Sidón, Elías, y Eliseo resucitó a la hija, al hijo de este matrimonio que le daba hospedaje. Y bueno, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pablo resucitó al joven que se cayó por andarse durmiendo en el culto, ¿verdad? Ahí hay otra lección más, pero bueno, hay quienes resucitaron, pero ellos volvieron a morir. El único que ha resucitado para no volver a morir jamás y que nos muestra que resucitó con un cuerpo físico es Jesús. Ahora, el asunto es que yendo a este pasaje de Hechos 1, del 6 al 8, tengo que abrir mi Biblia aquí, Hechos 1, del 6 al 8, cuando decimos que algunas versiones lo traducen como que Jesús le está diciendo, está comiendo con los discípulos y les dice que esperen la promesa del Espíritu Santo, hay una cosa interesante. Los profetas que hablaron del Mesías que habría de sufrir y que señalaban que el Mesías era hijo de David y que señalaron las profecías en las cuales Dios iba a poner en el reino, en el trono de Israel, a un descendiente de David. Todos aquellos que creyeron en Jesús, creyeron en Él que era el descendiente de David. Todos los que creyeron en Jesús en la alimentación de los 5,000, dice que Jesús
vio que venían hacia él y se fue al monte. ¿Por qué? Porque sabía que lo querían hacer rey. Ellos estaban entendiendo la profecía. Está David, tiene un descendiente que va a estar en el trono de Israel. Entonces todos dijeron, es Jesús, va a ser nuestro rey, vamos a ponerlo como rey. Además, después de la muerte de Herodes, Judea no tenía un rey. Galilea estaba el rey Herodes, hijo de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Pero ellos sabían que Jesús era el descendiente de David y lo iban a hacer rey. Por eso, al estar ahí en Hechos 1, en el versículo 6, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? La pregunta no es ociosa, la pregunta no falta fe. Al contrario, la pregunta entiende que Jeremías dijo: si las estrellas pueden ser contadas, si el sol puede ser apagado y la luna también, entonces se acabará mi pacto con David, que yo le he dicho que pondré a un hijo suyo, un descendiente suyo, en el trono de Israel. Ellos entendían esta profecía. Entonces Jesús es el descendiente de David que va a estar en el reino, en el trono de Israel. Ahora más que había resucitado, que ya no moría, y dijeron murió y resucitó, por lo cual él es el siervo, él es el Mesías, el descendiente de David. Y digamos que humanamente hablando la pregunta es muy acertada. Ok, tú eres el descendiente de David y Dios dijo que te iba a poner en el trono de Israel. Entonces, ¿es en este tiempo cuando tú restaurarás el reino de Israel? La pregunta es un resumen de fe correcta, pero tiene un detalle interesante. Recuerden una cosa, los discípulos no tenían el Espíritu Santo todavía. Todavía no podían entrar en el reino de Dios si no tenían el Espíritu Santo para ver el reino de Dios y entender las realidades, sino hasta que el Espíritu vino sobre ellos. ¿Y cuál es el punto? Aquí hay un cambio. El cuerpo de Jesús es físico, pero su reino ya no. El reino de Israel no es un reino que se establece físicamente en la tierra. Por esa razón él le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, la respuesta de él va a aclarar algo que nosotros debemos entender. No es solamente para hablar de misiones, es para entender el sentido real del reino de Israel. ¿En qué momento Dios va a restaurar el reino de Israel? ¿Y quién es Israel ahora? Porque finalmente Israel es llamado la congregación de Dios en el pasado, y la congregación de Dios en el Nuevo Testamento es llamada en griego iglesia, pero iglesia significa asamblea o congregación. Como hemos dicho, la asamblea de los que son llamados a salir es la continuación, pero ya no en un aspecto de un dominio político físico como lo fue en el tiempo de David. Ahora el reino de Israel será restaurado. Pero hay un punto importante. No lo revelan los evangelios, y de hecho Pablo puede ser que lo toque de diferentes maneras en sus cartas, pero es el escritor de la carta a los hebreos el que lo aclara. En Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Bueno, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tenía que tener un cuerpo humano, compartir la naturaleza humana de sus hermanos, los que han de ser salvos, y experimentar la muerte como la experimentan sus hermanos, los que son humanos, que son creyentes en él, y que han de resucitar, pero todavía no resucitamos. Sin embargo, Jesús tuvo antes de morir un cuerpo humano, y después de morir un cuerpo humano pero glorificado después de resucitar. ¿Para qué?
para poder ser nuestro sumo sacerdote. Ahora el reino se basa en el sacerdocio. Miren, el capítulo 7 de Hebreos es amplio en esto, pero solamente me limito a 3 versículos. Hebreos 7 del 26 al 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados. Así era lo que ocurría con el sumo sacerdote cuando ofrecía por el pecado del pueblo. Primero ofrecía por su propio pecado. Jesús jamás tuvo que hacer un sacrificio por su pecado. Dice, y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Un solo sacrificio, y para dar manifestación de que en verdad era una resurrección, lo que él había experimentado en su sacrificio, manifestó su cuerpo físico. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho como perfecto para siempre. Ahora, ¿perfecto en qué sentido? Ya no puede morir, pero tiene un cuerpo humano como tú y como yo, aunque su cuerpo ya ha sido glorificado. El de nosotros será glorificado, porque el de nosotros todavía puede morir porque no ha sido glorificado, y nuestro cuerpo todavía gime anhelando esta glorificación, esta perfección o esta salvación. Nuestra alma es salva, ya está siendo transformada. En nuestra alma ya hay cosas que han sanado, pero nuestro cuerpo todavía experimenta totalmente el pecado, como los demás no creyentes. Uno no dice, bueno, a todos les dio gripa, pero como yo soy cristiano, a mí no me dio gripa. Algunos han presumido cosas así, y de pronto cuando se enferman, toda su doctrina a ese respecto se va para abajo. El asunto es que Jesús se manifiesta como un cuerpo humano porque ya fue perfeccionado y ya no puede morir, y eso para nosotros debe ser un aliento de que nosotros ahora estamos expuestos a la muerte, a la enfermedad, a lo que pase, pero la esperanza es que un día nuestro cuerpo será glorificado. Mientras estemos en esta vida, como dice Romanos 8, nosotros gemimos en nuestro interior. Cuando uno dice, ay, qué cansado estoy, qué hambre tengo, el cuerpo está gimiendo en nuestro interior. Cuando nos pegamos y nos duele, cuando pasa algo en nuestro cuerpo, estamos gimiendo con toda la naturaleza, aguardando la glorificación de nuestro cuerpo. Es más, hasta cuando decimos, ay, cómo sudé y cómo... todo ese tipo de cosas son parte de nuestro cuerpo que está sujeto todavía a las consecuencias del pecado. Seamos cristianos y seamos muy espirituales, el cuerpo aún sigue experimentando eso, pero la presencia de Jesús, primero como sumo sacerdote que se identifica con nosotros, se dice la separación de la... Bueno, entonces si creman a una persona, ¿cómo lo vuelve a unir Dios? Bueno, yo creo que el cuerpo de Abraham está más que deshecho en la tumba, aun cuando no lo cremaron. Y muchos cristianos murieron quemados, no cremados. Es decir, eso no es imposible para Dios, y además a los que se los tragó un león, y después, pues finalmente pasaron los elementos, ¿no?, a ser parte del cuerpo, y otros los desechó el león, pues Dios va a levantar los cuerpos de cada uno, porque tiene poder para hacerlo. Finalmente hasta el león ya se pudrió, ¿no? Entonces, todas las cosas que Dios ha prometido hacer se cumplen en Jesucristo, y nuestra resurrección, la esperanza de un cuerpo glorificado, porque Él es nuestro sumo sacerdote que experimentó la muerte en un cuerpo débil, porque su cuerpo también se cansó, porque su cuerpo también experimentó sufrimiento, porque el huerto de Getsemaní nos enseña
que Jesús también sufrió como nosotros en su cuerpo, y porque en la cruz se debilitó y murió. Él tuvo un cuerpo débil, ahora es hecho perfecto, como utiliza este término, Hebreos 7:28, que dice: porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Esa es nuestra esperanza en la resurrección, es la esperanza en nuestro cuerpo aquí en la tierra, en medio del dolor, de la tristeza, la necesidad, la enfermedad, todo lo que nuestro cuerpo experimenta. Cuando llegamos a los 28 años, entre 27 y 28, se dice que dejamos de crecer, el cuerpo detiene el crecimiento y empieza a envejecer. La cúspide de la vida, para los que aún no llegan, pues hay que aprovechar, son los 27, 28 años, porque a partir de entonces se empiezan a poner viejos y todavía envejecemos por más de 50 años, así es que consideren que hay esta promesa de vida eterna, un cuerpo glorificado que Dios finalmente nos dará en la eternidad. Vamos a orar. Padre, damos gloria a tu nombre y confiamos que este sumo sacerdocio de tu Hijo Jesucristo se completa, Señor, en la obra que Él llevó a cabo. Que Él ahora, Señor, intercede por nosotros y ha derramado su sangre y ha entregado su cuerpo para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna. Lo que podemos ver en estos pasajes, Señor, es el entendimiento de que la eternidad no es una vida meramente espiritual, sino también física, en la cual nosotros disfrutaremos de la eternidad, Señor, de tu presencia, y disfrutaremos, Padre, en lo que nosotros hemos de vivir contigo en la eternidad. Gracias por lo que nos permites comprender a través de tu Hijo Jesucristo, por lo que podemos nosotros entender en ello, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a pasar